los bendiga. Amén. ¿Cuántos tienen ganas de escuchar la palabra de Dios? Yo cada vez que cantan esta canción en Palma, cuando canta la canción me da ganas de escuchar la palabra, porque creo que es hora de regresarle a la palabra el valor que tiene, la importancia que tiene. Y la palabra es nuestro gozo, la palabra es nuestro alimento. Amén. Amén. Bueno, y vamos a hablar de un tema, pero me gustaría que antes oremos. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, honramos tu presencia en este lugar. Amén. Espíritu de Dios, te buscamos a ti, Señor. Te buscamos a través de la palabra, pero te buscamos a ti, Señor. Aleluya. Es la manera que tenemos de buscarte. Es la manera que tenemos de encontrarte, Espíritu Santo. Ponemos nuestra atención, ponemos nuestros ojos en ti, Señor. Metemos hoy todo nuestro ser en tu presencia. Metemos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra alma en tu presencia, Señor Jesús. Porque venimos a escucharte a ti. Te entrego, Dios, mis conocimientos, lo que he aprendido, lo que he apuntado, porque de nada sirve si no está tu presencia, Señor. Que sea tu presencia hablando, Padre, la que transforma los corazones. Espíritu Santo, ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén. La predicación de hoy tiene el propósito de regresar la importancia de la presencia de Dios en la iglesia. Porque nos llegamos a acostumbrar a la presencia de Dios y a veces tenemos una definición equivocada de lo que es la presencia de Dios. Entonces, antes de comenzar, Daniela, no sé si tienes preparada la imagen, creo que al final la voy a usar. No sé, pero el Espíritu me marca muy fuerte en el corazón de hablar acerca de la presencia. Y meditando acerca de la presencia de Dios, entonces pensaba en cuando nosotros decimos, no, yo estoy en la presencia de Dios, o cuando yo voy en el coche, o cuando yo estoy en mi trabajo, aunque yo no pueda orar, yo estoy en la presencia de Dios. Y usamos la palabra la presencia de Dios como si fuera una presencia cualquiera. Entonces, meditando acerca de la presencia de Dios, me encontré con una imagen mental. Me gustaría, Daniela, si puede ser. Muy bien, esto es, no sé si todos lo ven, lo estoy tapando. ¿A dónde me voy? Gabriela. Es una imagen de un centro comercial, ¿verdad? Muchas tiendas, muchas personas, mucho ruido, mucha luz. Si yo entro a este centro comercial, puedo decir que yo estoy en la presencia de estas personas, ¿verdad? ¿O estaría mintiendo? Si yo soy esta persona de aquí, yo puedo decir que estoy en la presencia del centro comercial, de las personas que están allí, ¿verdad? Muy bien. Ahora la pregunta que yo quiero hacer es, ¿me conocen ellos a mí? ¿Los conozco yo a ellos? Si yo no agarro a una persona y le digo, hey, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? No la voy a conocer. Esto es lo que hacemos muchas veces en la iglesia. Muchas personas, mucho ruido, mucho entretenimiento. Estoy en la presencia de Dios deleitándome. Pero tal vez Dios está aquí y tú estás allí, entretenido, mirando otras cosas. Por tanto, el propósito de la palabra de hoy, lo vuelvo a repetir, es volver a darle valor a la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces yo quiero que antes de comenzar la palabra, tú entres con este enfoque. Agarra a Dios, ponlo delante tuya y míralo a Él. No mires nada más hoy a tu alrededor. Amén. Por eso David dice en el Salmo 27, no sé si lo podéis proyectar, Daniela y Eliseo. Salmo 27, capítulo 4.
En este versículo, David está hablando de buscar a Dios, aún en medio de todo lo que esté sucediendo, dentro y fuera. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David aquí está hablando de encerrarse con Dios, de buscar a Dios. No está hablando de la presencia de Dios. Está hablando de buscar a una persona. Entonces yo quiero hablar hoy acerca de la cercanía de Dios con su pueblo. Y me voy a enfocar en 2 libros, que es el libro de Éxodo y el libro de Samuel, de Segunda de Samuel. A lo largo de la Biblia podemos ver la cercanía de Dios de diferentes maneras. Pero hoy me voy a enfocar en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo y de Segunda de Samuel. Vamos a comenzar leyendo un versículo que se encuentra en Éxodo capítulo 33, será el versículo del 1 al 3. Pero voy a hacer un breve contexto para los que no conocen la historia. Mira, Dios hizo milagros, hizo señales y maravillas en el momento en que sacó al pueblo de Egipto y lo llevó al desierto. Conocemos la historia, que Dios abrió el agua en 2. Sabemos que trajo maná del cielo, hizo brotar agua de la peña. Conocemos muchos milagros en el desierto. No obstante, cuando Moisés se fue al monte, cuando debía recibir los mandamientos, entonces el pueblo se olvidó de todo, se olvidó de su Dios y construyó un becerro de oro. Entonces cuando Dios y cuando Moisés vieron eso, se enfadaron. De hecho fue un día triste, fue un día negro, más que gris, porque ese día murieron 3.000 personas. Pero no fue triste porque murieron 3.000 personas, fue triste porque Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de que su presencia ya no habitaría en medio de ellos, que hasta aquí Dios había estado con ellos, pero ahora ya no iba a estar con ellos. Le dijo que era un pueblo de dura cerviz, que no quería servirle. No obstante, Dios le dijo a Moisés: tranquilo, como yo soy leal a mis promesas, yo cumpliré las promesas que le hice a Abraham, a Isaac, etc. Yo las cumpliré, pero yo no iré con vosotros. De hecho, enviaré a un ángel y pondré mi poder en el ángel. Estaréis bendecidos, pero yo no estaré en medio de vosotros. Y aquí es cuando Moisés entra en una conversación con Dios. Y vamos a leerlo. Dice, Éxodo 33, versículo del 1 al 3. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Seguimos con Éxodo 33, del 13 al 16. Ahora pues, dice Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Fíjate que ese era el interés de Moisés, que Dios anduviera con él. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Bien, Moisés lo que está diciendo aquí es que lo que haría diferente a su pueblo, al pueblo de Israel, de todos los otros pueblos, es que Dios habitaba en medio de ellos.
Eso es lo que les hacía ser diferente delante de otros pueblos, que Dios caminaba con ellos. Pero es curioso que Moisés le pide dos cosas a Dios aquí. Le dice, y yo aspiro algún día a tener una de estas conversaciones con Dios, como la tenía Moisés o como la tenía Abraham, que le estiran tanto a Dios, como Abraham que le decía, si hay 10 personas justas, ¿lo consumirías? Y si hay 5, y si hay 3, y si hay una... Ser así de atrevidos en nuestras oraciones con Dios. Moisés también era como Abraham. Y Moisés le dice, aprovechando esa situación, cuando ya tocó el corazón del Señor, le dice, muy bien, Dios, te pido que me muestres tu camino para que pueda conocerte. Pero luego le dice, Dios, también quiero ver tu gloria. Y aquí yo me detengo a pensar, ¿no era gloria abrir el mar en dos? ¿No era gloria que cayera cada día pan del cielo? ¿No era gloria que Dios mandara codornices cuando necesitaban carne? ¿No era gloria lo que ocurrió con ese palo que se convirtió en una serpiente que sanó a muchos? Entonces, si eso no es gloria, ¿qué era gloria? Bien, lo que le estaba diciendo Moisés a Dios es, mira Dios, yo he visto prodigios, yo he visto señales, pero sé que hay mucho más en ti. Moisés miraba al que hacía las obras, pero Israel solamente estaba enfocada en las obras. Versículo que dice esto, Salmos 103, dice, sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel, ¿qué? Sus obras. Yo cuando leía este salmo decía, wow, a los hijos de Israel sus obras. Pero ahora me detengo a pensar, sus caminos le notificó a Moisés, pero a Israel no. A Israel sus obras. Y esa es la gran diferencia de cristiano, que solo viene por la mano de Dios, y el cristiano que viene por conocer a Dios. Fíjate que empeñado Moisés en conocer el camino. Muéstrame cuál es el camino. Si nos trasladamos al Nuevo Testamento, hubo un hombre que caminó en la tierra con sandalias sucias, que dijo, yo soy el camino. Y no solo dijo eso, dijo, y yo soy la gloria viva. Solo lo dejo ahí. Cuando Moisés le pidió al Señor que se revelara, ¿quién creéis que se reveló a él? Amén. Moisés anhelaba más que lo que el pueblo de Israel anhelaba. Anhelaba la presencia de Dios. El camino, la gloria, no son las obras, hermanos. Debemos ir más allá, y yo quiero hoy abrirte el apetito por la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Vamos a seguir un poquito más con esta historia. Vamos a ver la diferencia entre la presencia y el poder. Vamos a ver, porque Dios le dijo, enviaré a un ángel, no te preocupes, pondré mi poder en él y ganaréis a todos los jebuseos y todos los acabareos. Lo ganaréis, no os preocupéis. Amén. Pero Moisés le dice, no, yo quiero que tú vengas conmigo. O sea, que Moisés no estaba enfocado en la victoria, ya estaba asegurada. Estaba enfocado en quién iba a estar con ellos. Amén. Entonces, ¿qué diferencia hay entre poder y presencia? La presencia de Dios, mejor dicho, el poder de Dios viene de la presencia. Pero la presencia no viene del poder de Dios. Es necesario el poder de Dios para ministrar en esta tierra, es necesario el poder de Dios para sanar a un enfermo. Yo no estoy diciendo lo contrario. Es necesario el poder de Dios para predicar el Evangelio e impactar al mundo. Es necesario. Pablo lo dice, que él predicaba en el poder del Espíritu Santo, pero también habla de la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, el poder hace muchas cosas.
pero no transforma. El pueblo de Israel vio más milagros de los que hemos visto nosotros, o de los que llegaremos a ver. El pueblo de Israel vio cosas increíbles, y la palabra dice que su corazón fue rebelde y nunca cambió. Su corazón nunca cambió. Otro ejemplo, muchas de las personas y de los enfermos que Jesús sanó en esta tierra son los que después le gritaron: ¡crucifíquenle! Tengo una compañera de trabajo que y seguramente a vosotros muchos ateos o agnósticos os han llegado a decir: pero si Jesús existe, que se me revele en carne y yo creeré. Y yo le dije: Jesús se reveló hace 2000 años. Y a los que sanó y a los que liberó, luego gritaron: crucifíquenlo. No serviría de nada que volviera de nuevo a la tierra. Ya vino una vez. Ya vino, pero regresará. Amén. Amén. Entonces no podemos concentrarnos en el poder, sino en el que tiene el poder. ¿Por qué? Porque si no, seguiremos igual. Y yo sé que aquí han venido hoy personas por el poder. Hoy han venido hoy personas porque tienen una debilidad, porque quieren cambiar su vida de alguna manera. Tú viniste a buscar el poder, pero hoy te vas a encontrar con la presencia. Hoy te vas a encontrar con una cosa que es mejor aún que el poder. Por eso hoy en día tenemos a creyentes o profetas que profetizan, que andan en los dones del Espíritu, pero que después mienten, pero que después tienen una doble vida, pero que después le piden prestado a alguien y no le devuelven. Sí, hermanos, todos lo sabemos, es una realidad, que el mundo está lleno de personas con dones increíbles, pero que cuando ves su diario vivir no lo puedes entender. ¿Qué explicación tiene esto? Que el poder no requiere de santidad, pero la presencia sí. ¿Y cómo te voy a demostrar eso? Mira, los milagros y señales y ser usado no garantiza que la presencia habite en nosotros. El rey sirio. La palabra dice que el rey fue usado por Dios para un propósito determinado, que las victorias que ganó fue por Dios, porque estaba ungido por Dios, pero conocía a Dios, ni pajolera idea de lo que era. No conocía a Dios. Entonces, ¿puedes operar en los dones de Dios sin conocer a Dios? Sí. El poder no necesita santidad. Y tú me dirás, ¿y por qué no entiendo? No nos vamos a meter, como dice el pastor, eso es otra prédica. Solo te digo que son propósitos y tratos de Dios. Cuando Dios no encuentra a nadie más, va a tener que usar a alguien, aunque no sea santo, aunque sea un mentiroso, para poder ayudar a otra persona. Pero ese es otro tema. El poder solo es un camino a su presencia. Puedes tener poder y sentirte triste, ¿lo sabías? Puedes tener poder y tener depresión. Pero es imposible, hermano, tener presencia y estar triste. Es imposible tener la presencia de Dios y estar deprimido. Porque David dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Y una historia que está muy, muy, muy relacionada con la historia de Moisés es la historia del rey David. Otro hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Segunda de Samuel 6, capítulo del 1 al 11, lo voy a leer. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 al 11. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Hago un breve contexto. Nos hemos trasladado de historia, pero hay un porqué. Esperémonos al final. Resulta que el arca, donde habitaba la presencia de Dios, fue capturada por los filisteos. ¿Todos conocemos la historia? ¿O nos suena esta historia? Los filisteos tuvieron que devolver el arca.
porque el juicio de Dios sobre ellos era tan grande que tuvieron que devolverlo. ¿Qué pasó? En el momento en que devolvieron el arca, hasta que llegó a la casa de David, pasó mucho tiempo. ¿Qué pasó ahí con la presencia de Dios? Porque hay como 23 años entre que la devolvieron y entre que llegó a la casa de David. ¿Qué pasó con la presencia de Dios allí? Bien, vamos a leer. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Cuando el arca de Dios fue capturada, dice la palabra que muchos trataron de ver si estaba en buen estado o cómo estaba, y cuando trataron de mirar, muchos cayeron muertos. Esto hizo temblar a David, por lo que dijo: muy bien, pues coloquen el arca en la casa de Abinadab. Y la escritura dice que estuvo en la casa de Abinadab 20 años, alrededor de 20 años. Una caja santa donde Dios decidió revelar un susurro de su gloria. Esa arca representaba a Jesús, como todos sabemos. Cuando esa arca se movía era como llevar la presencia de Dios allí mismo. Amén. Y dice la palabra que cuando David llegó al trono, lo primero que se preguntó es: ¿qué hace el arca de Dios fuera de la ciudad, en la casa de Abinadab? ¿Qué está haciendo allí el arca? Nota que en todo el tiempo que estuvo Saúl, no tuvo nunca un interés de buscar la presencia de Dios y de tener un encuentro con el arca. En cambio, David, el escogido conforme al corazón de Dios, lo primero que dice es: ¡hey! ¿Por qué el arca de Dios se encuentra fuera de la ciudad? Yo tengo que llevar el arca de Dios a la ciudad. ¿Amén? Entonces, vamos a seguir. Dice la escritura que pusieron el arca de Dios en una carreta y que allí venían danzando, muy contentos porque iban a llevar el arca a la ciudad y alabando a Dios. Pero no significa que porque estaban alabando a Dios, Dios estaba de acuerdo. Porque hoy en día llamamos presencia a cualquier bulla, como hablábamos ayer arriba. Mira, te digo una cosa, no había mejores salmistas, no había mejores cantantes, ni mejores pianistas, en ese tipo no había pianos, pero ya me entiendes, guitarristas, bateristas, que esos judíos. No había personas que danzaran mejor que esos judíos. En cambio, Dios no estaba agradado. El que mandó a llevar el arca a la ciudad era el hombre al que Dios amaba conforme al corazón de Dios. En cambio, Dios no estaba agradado con lo que estaba haciendo el hombre de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Lo primero,
es que el arca jamás tenía que ser cargada por bueyes que no tienen entendimiento y que son insensibles. Dios estableció por medio de Moisés que las únicas personas que tenían que llevar el arca eran los levitas, que eran apartados para esto. ¿Amén? Yo sé que David tenía toda la buena intención de llevar el arca de Dios a la ciudad, pero se olvidó de una cosa, y es que los preceptos de Dios no entienden y no hacen acepción de personas. Los preceptos de Dios no tienen acepción de personas, y lo que Dios dijo ayer todavía funciona hoy. Y que hoy en día tengas una iglesia grande, que hoy en día tengas una corona, o seas rey, o seas lo que seas, no importa. Si Dios no está de acuerdo, Dios no está de acuerdo y punto. David no consultó a los ancianos. Hoy en día nadie consulta a nadie. Dios me habló. No consultó ni a los ancianos ni a los mandamientos que estableció Moisés. Pero David tiene el anhelo de llevar el arca, pero lo hace erróneamente y Dios estaba enojado. Y en un momento, un güey sin razonamiento, y tengo que decir esto otra vez, hay personas que por combinar 3 palabras, o por cantar muy bonito, o por hablar muy bonito, se creen que la presencia de Dios ha descendido a ese lugar. Le llamamos santo a todo el que se pone santo. Pero si percibes, muchas veces no fluye la santidad, no fluye la presencia de Dios. Y Uza, que se había criado y llevaba prácticamente 20 años mirando el arca cada día en su casa, cuando intentó ayudar, cayó muerto. Tú me preguntas y yo no te sé explicar eso. Es otra prédica. Pero sí que puedo darte mi opinión. Y es que sería una vergüenza para Dios que alguien le tuviera que ayudar a sostener su gloria. Porque la presencia de Dios lo sostiene todo, pero nadie sostiene a la presencia de Dios, solo ella. Lo que le pasó a Uza es que llegó a acostumbrarse tanto a esa caja que la veía como eso, una caja. Y no se daba cuenta que era la caja donde habitaba la presencia de Dios. Nadie la puede sostener sino Dios mismo. Y cuando David vio a Uza morir, David volvió a temblar. ¿Y qué dijo ahora? No, lleven la caja a la casa de el primero que salga, Obed. Y entonces llevaron la caja a la casa de Obed. Obed, ¿qué hizo Obed? Abrió sus puertas al arca. Abrió sus puertas a la presencia de Dios en su casa. Obed fue un hombre valiente. Hombre, ¿quién le iba a decir que no al rey, verdad? En un principio, pero le abrió las puertas al arca. Amén. Y cuando alguien le abre la puerta a la presencia de Dios, su historia y la de su descendencia está a punto de cambiar para siempre. Dice la palabra que a los 3 meses, si siguiéramos leyendo, dice que a los 3 meses la manera en que prosperó Obed fue tanta que hubo unos chivatos que fueron a restregárselo a David. En 3 meses Dios hizo en la casa de Obed lo que no pudo hacer en 20 años en la casa del otro. ¿Qué pasó ahí? En 3 meses en la casa de Obed lo prosperó de una manera increíble y en 20 años nadie escuchó ni volvió a hablar del arca. La diferencia en este caso no era Dios. La diferencia era quien tenía el arca. Uno la tenía como un instrumento y otro la tenía como una persona. Diferencia entre poder y presencia. El poder es la mano de Dios moviéndose en la tierra, pero la presencia es una persona. La presencia es Dios mismo. Por eso, hoy en día ves a creyentes bendecidos por la presencia y la unción de Dios, pero ves a creyentes secos,
creyentes frustrados, porque para algunos la presencia de Dios es solo un instrumento que yo voy a utilizar según lo que a mí me conviene. Esa es la triste realidad. Pero para otros la presencia de Dios es un amigo y es lo más importante que tiene en su vida. Y yo siento que hoy aquí se van a destrabar cosas que estaban trabadas. Yo siento que las cosas que estaban atrasadas, Dios las va a acelerar. Y todo es por causa de su presencia. Está claro que la diferencia la marcó quien tenía el arca. Está claro que el que busca, hallará. Está claro que el que toca, se le abrirá. Está claro que el reino de Dios sufre violencia, pero solo los interesados, los valientes, los que aman a Dios, lo arrebatarán, dice la palabra. Está claro que el que viene a mí, dice la palabra, yo no lo voy a despreciar. Y yo no le estoy hablando hoy aquí a desinteresados, no le estoy hablando a personas más interesadas en sus dones, no le estoy hablando a personas que solo le interesa buscar a Dios o venir a la iglesia para conseguir un trabajo, no le estoy hablando a personas que quieren aprovecharse de Dios, si existe, porque así piensan. Y yo, cuando preparaba esta palabra, el Espíritu Santo me confrontó a mí. Porque yo dije, uy, me toca la palabra el sábado, vamos a ponernos en ayuno y oración. Y entonces el Espíritu Santo me dice, te estás desvelando lo desconectada que estás de Dios. Pues vaya, es verdad. Las personas que solo buscan a Dios cuando tienen que predicar, las personas que solo ayunan cuando se les presenta una necesidad, son personas interesadas. Son personas que tienen a Dios, como lo tenía Abinadab, si no lo he dicho mal. Y mi pregunta es, ¿cuántos de esos hay aquí? Porque todos, en poco o en mucho, nos hemos parecido un poquito. El problema de la iglesia es que intentamos mecanizar las cosas de Dios, pero la presencia de Dios no responde a sistemas y no responde a cosas mecánicas. La presencia de Dios, ¿sabes a qué responde? A personas y a corazones quebrantados. Y yo anhelo y oro hoy que volvamos a valorar la presencia de Dios. La presencia de Dios no está casada con nadie, no te confundas. Y ten cuidado con la presencia de Dios. La presencia de Dios está casada con aquellos que la valoran, con aquellos que la aman y con aquellos que están dispuestos a dar su vida por ella. Y cuando tú tienes presencia, de lo que menos te preocupas es de qué vas a comer. Cuando tú tienes presencia, aunque no tengas coche, todo el mundo te quiere llevar. Cuando tú tienes presencia, lo que menos te preocupa es lo que ocurre ahí fuera. Porque tú tienes presencia. Porque tú tienes a Dios. La presencia de Dios lo sostiene todo. Pero a ella no lo sostiene nada. Amén. Aleluya. Entonces vienen esos chismosos a la casa de David y le dicen, oye David, ¿te acuerdas de Obed? Sí. Pues mira, resulta que es más rico que tú, pero yo soy el rey. Pero él tiene la presencia. Pero yo tengo la corona. Pero yo estoy coronado. Pero él está coronado de favor. Y entonces David se alarma, se empieza a poner nervioso y empieza a sudar. Entonces dice, no. La presencia de Dios yo la quiero aquí. Yo la quiero conmigo. David sabía que el arca mataba. Pero eso no le impidió ir ahora tras el arca de Dios. David pensó, oye, no vaya a ser que Dios esté haciendo conmigo lo que hizo con David. No vaya a ser que ahora Dios decida dejarme como a Saúl y que ahora haya decidido estar con Obed. No puedo permitir eso.
Antes de que se le ocurra esa idea, voy a ir corriendo a la casa de Obed. Voy a recuperar el arca. Y ¿sabes? Si hay alguien que no sabe vivir o que no sabía vivir sin la presencia de Dios, ese era David. David no sabía vivir sin la presencia de Dios. David pensó, yo dejé el arca por miedo. Pero si Obed no tuvo miedo de recibirla, yo tampoco voy a tener miedo de recibirla en mi casa. Y hoy justo leí una publicación que decía, ¿qué estarías dispuesto a hacer por Dios si no tuvieras miedo? Cuando no tenemos miedo, hermanos, yo voy a por el arca que sea, con tal de tener la presencia de Dios, con tal de ir mucho más allá. Si no tuvieras miedo, ¿qué estarías dispuesto a hacer por Dios? ¿Pero qué pasó aquí? Que David ahora consultó. Ahora fue a buscar a los levitas. También buscó bueyes, pero ya no era para transportar el arca. Ahora consultó los mandamientos, ahora se informó y fue a por el arca. Mi pregunta es, ¿cuántas veces piensas en la presencia de Dios al día? ¿Y cuántas veces piensas en ti? Y en tus problemas, en tus caprichos y en tus cosas. Pero ¿cuántas veces te detienes? Como el Salmo 119, yo estoy impactada por las veces que dice cuánto anhelo tu presencia, tu palabra, tus decretos. ¿Cuántas veces te paras al día y dices, Señor, amo tu presencia? Señor, gracias por tu presencia. ¿Y cuántas veces nos quejamos, ay, qué calor, ay, qué hambre? La presencia de Dios. Entonces, si en la presencia de Dios encontramos la paz, encontramos la quietud, encontramos el fluir, la bendición, David dijo, yo tengo que recuperar la presencia. Salió corriendo y dice que cuando agarraron el arca, ahora lo transportaban los levitas, dieron 6 pasos. El número 6 representa la humanidad, el hombre. Entonces dieron 6 pasos y sacrificaron esos bueyes. Los bueyes que antes transportaban el arca, ahora David dice, he entendido el valor de la presencia de Dios. Sí, Señor. Ahora voy a matar esos bueyes cuando dé 6 pasos. Y dice que otra vez David iba cantando y danzando, pero ahora Dios no estaba enojado. Porque Dios estaba viendo la intención del corazón. Que ahora sí que la intención era valorar la presencia de Dios. Entonces dice la palabra, todos sabemos la historia, que David danzaba, David hizo el ridículo, que luego la mujer le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Dice incluso que cuando llegó a la casa colocó el arca en el patio de su casa, era un lugar muy cercano, él salía y encontraba el arca allí. Valoraba tanto la presencia de Dios que ¿sabes a cuántos salmistas contrató para que cantaran las 24 horas? 4.000. 4.000 salmistas que día y noche cantaban al arca y cantaban a la presencia de Dios. Y es por eso que que Dios dice que el tabernáculo que él anhela no es el de Moisés, es el de David, el tabernáculo de David, donde había adoración, donde había entrega, donde había pasión 24 horas al día. ¿Y no te has parado a preguntar qué hizo Obed? Para mí Obed es como Moisés en esta historia. Obed, dice la palabra, que dejó la bendición, le habrá dicho a la mujer, venga, coge tu chaqueta, ¿dónde vamos? No sé, pero con la bendición no nos quedamos, nos vamos tras el arca. Y dice la palabra, yo me imagino a Obed hablando con David, David, por favor, yo entiendo que ya no puedo tener el arca, y no voy a contradecirte lo que tú me digas, pero mira, no me pagues, pero déjame ser el portero del arca. Déjame estar cerca del arca. Obed podría haberse quedado con toda la bendición, con sus becerritos que parían, podía quedarse con todas sus tierras, con todos sus criados y con toda su comida.
pero decidió dejarlo todo e irse tras la presencia de Dios. Y yo te hago una pregunta, ¿cuántos milagros ocurrieron en la casa de Obed cuando estuvo el arca? ¿Hubo alguna sanidad? La Biblia no dice nada. Pregunta, cuando Jesús se le aparece a Abraham como amigo, ¿hubo algún milagro? No. Porque que la presencia esté no quiere decir que haya milagros. Si Jesús viene y se sienta al lado tuya, tú no vas a empezar a temblar, hermano. Si Dios quiere que tiembles, entonces dará de su poder por algún propósito y algún motivo. Pero la presencia no tiene por qué ir ligada a milagros. Y creo que esto no lo hemos estado entendiendo. Vamos tras los dones, vamos tras los ungidos, vamos tras el poder, pero despreciamos la presencia de Dios. Parece que solo valoramos a Dios cuando Él nos extiende de su poder, pero no cuando Él está. Cuando Dios está, hacemos como si no estuviera. Ahora, si Dios ahora mismo aquí levantara a un paralítico, todo el mundo, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Déjame decirte que Dios está aquí. Amén. Y no tiene por qué levantar a un paralítico para que le adores. Y no tiene que levantar a un paralítico para que tú te intereses en hablar con él y en conocerle. Dios está buscando a personas que amen la presencia de Dios. Mira, no lo vamos a llevar tan lejos. Una relación de pareja o una relación de amigos. Si tú solamente buscas a una persona cuando necesitas algo, te das cuenta de que realmente no te ama. ¿Cuántas veces a un amigo o una amiga, voy a tu casa, que me aburro, quiero estar contigo, lo que sea, tal? Tú no le dices, no, solo si traes algo para comer. Muchas veces se dice, tú ven y ya veremos lo que hacemos. La cuestión es estar juntos. Pues con Dios es lo mismo. Cuando tú le dices a Dios, no, que yo solo quiero estar contigo. No, ¿qué tal? Cuando realmente necesites algo y le pidas a Dios, ¿sabes qué hará? Se lo dará. Porque Él sabe que tú no le buscas por sus bendiciones y por su mano. Yo sé que tú hoy viniste a buscar poder, o viniste a llenar un vacío en tu interior, o viniste a que el Señor te quitara tus cargas, o viniste por curiosidad, o yo no sé por qué viniste. Pero no es casualidad, y Dios hoy me manda aquí a decirte que te encuentres con su presencia de una vez por todas. Que busques su presencia y que dejes de escuchar lo que unos dicen, lo que otros dicen. Ves y experimenta tú el arca. Y las personas que dicen, pero Belén, yo sí que busco la presencia de Dios. Yo sí que me intereso, pero yo no siento la presencia de Dios. Si tú no sientes la presencia de Dios en tu vida, si tú no sientes ese gozo del que habla David, si tú no sientes esa paz y ese deleite en su presencia, posiblemente es que hay en tu corazón imperdón. La palabra lo dice, que el que guarda imperdón en su corazón, el que guarda amargura en su corazón, el que guarda pecado y rencor en su corazón, es imposible que Dios pueda habitar allí. Porque Dios no habita en templos sucios. Dios no se mueve con personas chuecas. Dios no se mueve con personas mentirosas. Dios no se mueve con personas que no perdonan. Es como escuché un reel de estos de Itiel Arroyo, en que coge una botella y le dice a un chico, no sé si la habéis visto, le dice, esta botella es 99% un agua pura del manantial más puro que existe de no sé dónde, pero tiene un 1% de pipí de rata. ¿Te lo beberías? Y el chico contesta, pues no. Y le dice, ¿por qué? Porque ese 1% ya contamina toda el agua.
Esto es como los niños que les pones tomate y no les gusta y dicen, no, ya no me lo puedo comer porque habrá contaminado todo el plato. Pues, ¿qué te hace pensar que nosotros con Dios es diferente? Tu pecado, tu amargura, tu imperdón, lo debes llevar a la cruz. En tus fuerzas nunca serás un 100% puro. Pero puedes mirar a la cruz, hermano. Pero puedes poner tu esperanza y tu fe en Jesús, pero sabes, tienes que querer. Dios no obliga a nadie. Dios no se va a meter en la vida de nadie sin que tú le llames. Y yo quiero hoy hablarle ahora mismo a los culteros, que son las personas que vienen solo al culto los domingos o los sábados. Le estoy hablando a las personas, como dijo una vez José, como eran los objetos domingueros no identificados, los ovni. Me imagino que en casa buscamos la presencia de Dios. Si tú dices, pero yo no siento el gozo de la salvación, Belén. ¿Sabes? El Señor también me ponía fuerte en el corazón que tenemos que volver a orar por el gozo de la salvación del que habla David. ¿Y cómo consigo mantener mi pasión por la presencia de Dios? Manteniéndote en la presencia de Dios. No hay más secretos. Mantente en la presencia de Dios. ¿Y cómo te mantienes en la presencia de Dios? Número 1, con agradecimiento. Cuando tú eres agradecido con Dios, tú te levantas por la mañana y comienzas a darle gracias a Dios. No le envías un... ¿Cuántos somos? Que parece que le enviamos un WhatsApp a Dios antes de ir a trabajar. Oh Dios, buenos días. Espíritu Santo, como el libro. Buenos días. Ayúdame hoy en el trabajo. Dame fuerzas para lo que tengo que hacer. Te quiero. Amén. Un mensaje de texto a Dios. ¿Crees que la presencia de Dios es digna de algo así? En cambio, aquellos que se levantan y dicen, gracias Dios, gracias porque puedo respirar. Gracias porque hay personas conectadas ahora a una máquina que no pueden respirar por ellos mismos, pero yo puedo respirar. ¿Y sabes lo que voy a hacer con el aire que me permite respirar por mí mismo? Me voy a ir a la iglesia a alabarte y te lo voy a agradecer. Gracias por las manos que me has dado, gracias por los pies para poder caminar, por las piernas. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir y salir y predicar el evangelio con la salud que me has dado. Cuando tú le dices, Dios, estoy agradecido, te voy a dar toda mi juventud, te voy a dar toda mi vida, te voy a dar todas mis horas para agradecértelo a ti. Dios es un caballero y no se va a meter donde no lo invitas. En cambio, si tú le dices, Dios, métete hoy en mis reacciones, métete en mis acciones, métete en mis decisiones, métete en mi carácter, por favor, métete porque la voy a fastidiar. Apresúrate que ya me levanto de la cama, ayúdame. Eso es como Joyce Meyer, que dice que nunca tiene problemas antes de salir de la cama, pero es salir de la cama y vienen todos los problemas de repente. Ayúdame, Dios. La presencia de Dios. ¿Cuántos quieren aquí ser esos Obed que le abran hoy la puerta de su corazón a la presencia de Dios? Amén. Pero de verdad, hermano. Amén. Aleluya. Conocer a Dios, la presencia de Dios, tiene que ser el objetivo de nuestra vida. Amén. Una búsqueda activa de la presencia de Dios tiene que ser nuestro diario vivir. Pretender crecer sin la presencia de Dios es pérdida de tiempo. Y tener éxito en las cosas equivocadas es la mayor desgracia que te puede ocurrir. Y si tú no tienes la presencia de Dios en tu vida y estás prosperando, déjame decirte que esa prosperidad no viene de Dios. Amén. Si tú estás caminando fuera de tu hábitat, ¿qué te va a pasar, hermano? Si un pez sale fuera del agua, ¿qué le va a pasar? Y si a tu espíritu lo tienes fuera de la presencia de Dios, ¿qué le va a pasar? ¿Te das cuenta lo que le estamos haciendo a nuestro espíritu?
¿Te das cuenta lo que le estamos haciendo a nuestra vida y a nuestra familia, manteniéndonos alejados de la presencia de Dios, hermanos? Como dijo David, deja las situaciones que están ocurriendo afuera. Deja lo que te esté ocurriendo dentro de tu casa y habita en la casa de Dios. Y contempla su gloria y contempla sus maravillas y habla con Dios como Moisés hablaba con Dios. ¿Sabes por qué no tienes? Porque no pides. Y si pides, pides mal. Porque Dios se deja encontrar por aquellos que lo buscan. Pero también te digo que se esconde. Se esconde de aquellos que no tienen ningún interés por buscarle. Por tanto, si tú ya has venido aquí y no tienes ningún interés por buscarle, con todos mis respetos, te puedes levantar y te puedes ir. Pero quiero decirte que la persona más maravillosa del mundo quiere encontrarse contigo. Y está esperando a que te levantes, está esperando a que llames, está esperando a que converses con él. Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer una oración. Amén. Espíritu Santo, no queremos despreciar la cruz de Jesús. Ya no queremos despreciar la presencia de Dios. Ya no queremos pronunciarlo como si fuera cualquier cosa. Hoy abrimos, tú dile desde ahí, abro mi corazón a la presencia de Dios. Abro mi corazón a Jesús. Quiero que entres a mi casa. Quiero que resucites lo que está muerto. Sí, Señor. Resucita, Padre. Quiero que hagas reverdecer todo lo que está seco. Amén. Dale vida, Jesús. Dile, si tu presencia, Dios, no está conmigo, Si tu presencia, no me dejes ir a ningún lugar. Yo no te busco por las bendiciones. Y si hasta ahora te he buscado por una bendición, o ni siquiera eso, quiero buscarte por quien tú eres. Quiero al benefactor, no los beneficios. Aleluya. Te quiero a ti, Dios. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, yo ahora oro que tu presencia se evidencie en las personas que están aquí. Amén. Que la evidencia de la presencia tuya en este lugar sea la transformación de todos estos corazones. aleluya, Jesús. Ya no queremos dar vueltas en el desierto, Dios. No nos muestres solamente tus obras, Dios. Muéstranos el camino. Amén. Reserva para nosotros, Señor, el misterio de tu gloria. Aleluya. No estamos interesados solo en el poder. El éxito, Señor, de nuestras vidas es tu presencia, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque nuestro gozo no es la ausencia de dolor y nuestro gozo no es la prosperidad. Nuestro gozo es tu presencia. Que haya enfermedad, que haya problemas económicos, que haya guerras, que haya hambre, no hacen que se me quiten las ganas de adorarte, porque yo no te sigo por esas cosas. Amén. Yo te sigo por quien tú eres. Aleluya. Y no me importa lo que pueda pasar, Dios. Yo no te voy a dejar. Yo no me voy a separar de la presencia. Como dice esta canción, amamos tu presencia, Dios. Gracias, Jesús. Tómate un tiempo antes de tomar la Santa Cena y ora tú con el Señor. Confiésale lo que nadie sabe, tus pecados, tus errores. Dice la palabra que Él es bueno y justo para perdonarte. Vamos a tomar la Santa Cena. Y qué gozo para el Espíritu Santo ver que sus hijos y sus hijas están creyendo en la justicia de Jesús y anhelan la presencia de Dios. Tómate un tiempo.